Shalom, bendiciones para todos, espero se encuentren muy bien. El día de hoy traigo un tema maravilloso, un tema que no esperaba dar tan pronto en mi vida. De hecho, en algún momento yo creo que me había conformado con nunca darlo, pero hoy es un maravilloso día para comenzar dando un bello testimonio. El tema de hoy lleva por nombre Yahweh, mi sanador. Y bueno, yo creo que el mismo título va a describir de qué se trata este mensaje. Y sí, les voy a contar un testimonio de sanidad. Pero quiero antes hablar un poquito enfocados en la palabra, porque hay un registro en la Biblia de miles y miles de sanidades a lo largo de la historia. Y de lo que podemos nosotros tener seguridad es que definitivamente todas esas enfermedades fueron literalmente para mostrar la gloria de Elohim. Algunas de esas enfermedades llegaron a la vida de las personas producto de su pecado. Pero cuando ellos se arrepintieron, ¿verdad?, obtuvieron su sanidad. Y en algunos casos, la Biblia no registra que ellos se arrepintieron, pero sí registra un tiempo específico en el que Yahweh les puso esa enfermedad como castigo. Y eso es muy importante tomarlo en cuenta, porque a pesar de que la Biblia no dice fulano se arrepintió, él hizo teshuvá, él cambió de dirección, evidentemente cuando el Padre te está diciendo que le está colocando esa enfermedad a esa persona para que corrija su vida, o sea, para que por consecuencia de su pecado, es lógico que esa persona tiene que meditar. Y en ese tiempo que el Padre le estipuló, siendo él el Padre perfecto, nuestro Creador, sabía que esa era la cantidad de tiempo absoluta y necesaria para que esa persona pudiese alcanzar el arrepentimiento genuino, meditar en su condición y no volver a pecar. Entonces, hoy quisiera que recordáramos, por ejemplo, la lepra de Miriam, la hermana de Moshe. Esa lepra ella la obtuvo por murmurar de él. Eso lo puedes leer en el libro de Éxodo, porque ella murmuró de él porque él tenía una mujer cusita, porque él había tomado por mujer a una cusita, o sea, una mujer de color. Y fue castigada con lepra. Incluso inmediatamente. Y ella tuvo que no solamente tener la lepra, sino que al tener esa enfermedad ella no podía estar en el campamento y tuvieron que exiliarla, o sea, sacarla del campamento por 7 días, ya que Moshe oró, Aarón se arrepintió, porque Aarón era el que estaba hablando con ella. Entonces, pues Yahweh le da 7 días a ella fuera del campamento, sola. O sea, imagínense que es lógico que en ese lapso de tiempo lo más seguro es que ella se haya arrepentido. Y luego de esos 7 días, ella recobró su salud. Con esto nosotros podemos ver que no hay una tribulación en nuestra vida que no llegue, sino por consecuencia de la transgresión de la Torá. Eso es así. Cuando nosotros estamos de repente, de algún modo, pasando una necesidad terrible, un problema terrible que no es para sencillamente tener control nosotros, es porque algo estamos haciendo. Muchas veces, ciertamente, es para que el Padre se glorifique. Igual en todo se va a glorificar, pero en otras ocasiones es producto de la transgresión a alguno de sus mandamientos. Entonces, por eso es que la gente en el mundo vive llena de aflicciones, vive sin esperanza, vive desanimados. ¿Por qué? Porque están transgrediendo las mismas normas espirituales que tienen escritas en su corazón y que saben que está mal, pero que no paran de hacerlo
y lamentablemente ellos no pueden alcanzar a escuchar este conocimiento, esta revelación para ellos de que si tan solo se arrepintieran y buscaran del Eterno como debe ser, encontrarían la solución. Entonces, bueno, en ocasiones Yahweh necesita darnos una lección, ¿verdad? Con el fin de que nosotros recapacitemos y nos arrepintamos. Y esa es su forma de moldearnos. Tan sencillo como eso. Ahora, hay otros pecados como el de David con Betsabé, que no tuvo el fin que David deseaba. Porque él deseaba que el bebé, producto del pecado, ¿verdad? Del adulterio de ellos dos, se salvara. Y aunque él ayunó y gimió y no se levantó de ese piso, el padre no le concedió la vida a ese niño. Entonces, todo depende de lo que el padre quiera hacer. Pero te puedo asegurar que lo que haga o lo que decida hacer, sea sanarte, mantenerte con la enfermedad o con el problema, o quitarte algo muy valioso para ti que te duela tanto como puede ser un hijo, es bueno. Duele, parece algo muy difícil de aceptar, pero todo lo que proviene de Él, toda buena dádiva, proviene de Él. Ahora vamos a leer Deuteronomio, capítulo 32, versículo 39. Vamos a buscarlo. Dice lo siguiente: miren, entonces que yo soy Él, no hay ninguna deidad a mi lado. Yo causo la muerte y doy la vida. Yo hiero y yo curo. Nadie puede librar de mi mano. Así de sencillo. Él nos enseña que todo proviene de Él y solo Él tiene la capacidad de dar sanidad al cuerpo. Solo Él puede perdonar, puede limpiar, puede dar vida, simple y llanamente porque Él es. Así de simple. Entendamos que todo lo hace para lograr nuestra propia redención del alma, para corregirnos, para hacernos abrir los ojos de nuestra condición pecaminosa. No es por maldad, no es porque Él se complace en vernos sufrir, nada que ver con eso, es por nuestro propio bien. Vamos a leer el Salmo 92, versículo 15, dice: testificando que Yahweh es recto, Él es mi roca y no hay injusticia en Él. Óyelo bien, no hay injusticia en Él. ¿Qué quiere decir esto? Que su forma de corregir puede doler, puede parecer maldad, como te dije, pero en Él no hay injusticia. Lo que nos toca vivir cuando vamos a un médico puede ser, hablando hoy acerca de las enfermedades producto del pecado, en eso nos vamos a enfocar. Cuando vamos a un médico y nos dicen algún diagnóstico y lo que nos pasa por la cabeza, ¿por qué a mí? Wow, pero si yo soy bueno, pero si yo me porto bien, yo hago esto, yo hago lo otro, y empezamos con nuestra confesión legalista de cómo nosotros llevamos la vida espiritual. Pero si ahondamos un poquito y de verdad nosotros analizamos cómo estamos viviendo, estoy segura que vamos a encontrar la raíz de ese pecado que está haciendo que nos ocurra lo que nos está ocurriendo. En el caso, vuelvo y repito, de que la enfermedad sea producto de la consecuencia del pecado. Entonces, así como hay medicamentos con sabores insoportables, pero alivian el malestar, del mismo modo o de un modo parecido, se siente la reprensión y la corrección con vara cuando Yahweh decide tocarnos en la salud. Cuando Yahweh decide fracturarnos ese muslo como le hizo a Jacob. Entonces es importante que entendamos que de toda enfermedad, Él tiene el control. Y a lo que la ciencia declara incurable, Él pone la cura. Aunque
es importante señalar que en ocasiones Él no sana a la persona por su propio bien, aunque parezca extraño. Por ejemplo, hay personas que fueron rumberas toda su vida, personas que tomaban, qué sé yo, se la pasaban de fiesta en fiesta, drogándose, haciendo cosas. Tuvieron un accidente de tránsito, por ejemplo, quedaron inválidos. Y producto de esa invalidez, al tiempo van y buscan de Yahweh y deciden hacerse creyentes y creen que tienen la fe y entonces le piden volver a caminar. Pero Yahweh, que examina el corazón, sabe que si le da la sanidad a esa persona y vuelve él a caminar, va a volver a irse a los mismos caminos de inmundicia de donde llegó. Lo mismo, por ejemplo, con una persona que es ciega. Puede tener muchísima fe en ser sanado. Y resulta que el Padre no le da la sanidad de sus ojos, a veces hasta por su propio bien, para que no vea el sufrimiento del mundo, la maldad del mundo, y no se acongoje su corazón, pero otras veces también para que no contamine sus ojos con el pecado, porque solo Yahweh sabe lo que hay dentro del corazón y dentro de esa alma pecadora. Entonces, ni nosotros mismos nos conocemos, y la forma de justicia que nosotros tenemos no es la forma de justicia de Él. Nosotros pudiésemos decir, bueno, ya yo pido perdón, yo no lo vuelvo a hacer. Y si nosotros fuéramos Elohim, con nuestra debilidad, porque no vemos más allá, entonces le concediéramos el milagro a la persona, sin ver más allá, ¿verdad? Pero fíjate que si nosotros analizamos la historia de nuestro Mesías, en su propio pueblo, Él no pudo hacer sanidades, no le creyeron como profeta, ¿sí? Entonces a veces simplemente la condición del corazón no permite que la sanidad pueda llegar. Pero bueno, hoy yo quiero que hablemos del tipo de trato que tuvo el Padre con Miriam, o sea, enfermedades que nos afligen, que traen consecuencias a nuestra vida, pero que tienen una fecha de caducidad. ¿Qué tan largo es el proceso? Bueno, puede tardar 7 días, como pasó con Miriam. Puede tardar 9 meses, como a Zacarías, cuando no creía lo del embarazo de Elizabeth, cuando Elizabeth iba a tener a Johanán el inmersor. O quizá muchísimos años, hasta que la persona sea procesada y se dé cuenta. La fecha de caducidad está escrita en el corazón del Padre. Él sabe exactamente cuándo es, aunque nosotros no lo sepamos, aunque Él no nos lo diga. Pero Él lo que está esperando es nuestra forma de ir a Él y verdaderamente entender el lenguaje en que nos está hablando y pedir perdón y verdaderamente apartarnos de ese pecado por completo. Entender que Él está poniendo esa tribulación como consecuencia de un pecado y que es por nuestro propio bien. Porque Él no quiere, escúchalo bien y recuerda esto, Él no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y si es necesario que tú, para poder entrar al reino venidero, tengas que tener, que te falte un ojo, que te falte una pierna, que te falte una mano, pero santo, entonces vale la pena. ¿Ves? Entonces, esto es un tema de que sencillamente nosotros debemos entender que el tiempo que nosotros tengamos de una enfermedad lo debemos saber aprovechar. ¿Cómo? Limpiando nuestra vida, amoldando nuestra vida a sus santos mandamientos, cambiando completamente nuestros pensamientos, porque a veces cuando son pecados físicos los dejamos de ejecutar, pero nuestros pensamientos todavía están.
Entonces necesitamos hacer un verdadero cambio, un verdadero nacimiento. Y solo cuando alcanzamos ese grado de conciencia de lo que necesitamos y lo pedimos y nos arrepentimos, circuncidamos nuestro corazón y logramos ser una nueva persona, esa fecha de caducidad llega y podemos alcanzar nuestra sanidad. Vamos a leer el Salmo 103, verso 3. Él perdona todos tus pecados, sana todas tus enfermedades. Verso 4. Él rescata tu vida del hoyo, te rodea de amor y misericordia. ¿Te das cuenta? Aún la enfermedad es un lenguaje de amor que Él está teniendo con nosotros, para otorgarnos su misericordia, para perdonar nuestros pecados, para incluso mostrarnos su gloria y sanarnos en el momento propicio. Este versículo nos lo deja muy claro. Por eso, cuando hay una prueba en nuestra vida de enfermedad, no hay medicina que la cure. Te puedes poner en todos los tratamientos que tú quieras, pero no va a haber mejorías. O van a haber mejorías leves, y eso porque Él lo permite. No va a haber un diagnóstico certero, porque todo siempre va a estar variando. ¿Sabes por qué? Para que tú te des cuenta que todo está en control y en las manos de nuestro Hacedor. Ahora, dicho todo esto, quiero contarte que yo tenía una enfermedad producto del pecado y que esa enfermedad me marcó muchísimo mi vida, me llenó de muchas lágrimas, pero que tuvo fecha de caducidad, y esa fecha de caducidad llegó oportunamente para mí. Cuando yo tenía 17 años, 18 creo que fueron, 18, fui a mi cita ginecológica de niña, porque todavía yo era pura. Y cuando me hicieron mi eco pélvico o mi ultrasonido pélvico, todo estaba normal. Mis ovarios, mi útero, mi matriz, absolutamente todo estaba completamente normal. A los 20 años, muy jovencita yo, tenía yo la idea de casarme y llegar pura al matrimonio. Ese era mi sueño, porque eso fue lo que mi abuelita me inculcó. Pero resulta que la vida no es así a veces cuando uno es débil, ¿verdad? Cuando uno no toma en cuenta esa convicción que de niño te pusieron y te dejas arrastrar por la sociedad, te dejas arrastrar por las relaciones, y lamentablemente en ese año dejé de ser pura. Con una persona con la que estuve muchísimo tiempo. En esa relación fue cuando yo conocí a Yahshua. Luego de conocer a Yahshua, yo me enamoré profundamente de la palabra. Empecé a cambiar. Estaba en la iglesia porque evidentemente fue en el cristianismo. Empecé a cantar en la alabanza y adoración de la iglesia y todo era maravilloso. Estaba yo santificándome, la palabra me la comía, todo era espectacular. Pero llegó el día que después de tantos meses tan bello, tan precioso, todo lo que yo estaba viviendo, el pecado tocó la puerta. Con esa misma persona. Fue la única persona que estuvo antes de mi matrimonio. Y aunque sabíamos que era mal, aunque realmente estaba pésimo, pues lamentablemente pasaba. No de forma constante, pero pasaba. Y para eso no hay
una explicación. Eso simplemente es una burla a los mandamientos de la palabra, es una burla a la cara del Padre. ¿Por qué? Porque la fornicación, estás pecando contra tu propio cuerpo. Y ese cuerpo es el templo del Ruach. Y no lo puedes usar para eso. Hay que esperar la bendición completa. Pero yo, lamentablemente, en ese tiempo, pues no lo hice. Y confieso mi pecado. Cuando esta relación termina, pasa un tiempo. Luego conozco a mi esposo. Y antes de casarme con mi esposo, yo me hice mi chequeo ginecológico. Ya yo tenía 24 años en ese proceso cuando conocí a mi esposo. Y yo decido ir y me hago todos mis chequeos. En todo salí muy bien, excepto por una cosa. Cuando me hacen mi ultrasonido, ya ese sistema reproductor perfecto que tenía un año antes de haber pecado, estaba minado de quistes en los ovarios. Tenía alrededor de 10 o 12 quistes en cada ovario. Y el doctor me dijo, bueno, mira, yo creo que lamentablemente tú vas a ser estéril, tú vas a hacer esto, tienes que tomar estas pastillas anticonceptivas si quieres mejorar, porque lamentablemente es el tratamiento que hay, tienes que hacer ejercicio, comer lo más sano que puedas y tendrás que aprender a vivir porque esta es una enfermedad que no se cura, se controla, más no se cura. Y yo salí de ese consultorio tan mal, pero yo no me justifiqué. Inmediatamente a mí me dieron el diagnóstico. Yo supe qué fue lo que pasó. Y recuerdo que se lo dije a mi mamá y le dije, mamá, tengo varios poliquísticos, pero esto se va a acabar porque yo me voy a casar. Y yo sé que estos ovarios poliquísticos vinieron producto de la fornicación. Y yo tengo que arrepentirme de todo eso y hacer mi vida de nuevo. Y yo sé que Yahweh me va a sanar. Mi mamá no es creyente, pero bueno, en ese momento ella dijo amén. Esperamos. Me casé a los 26 años. A los 28 años vuelvo otra vez al ginecólogo. Y ahora no tenía 12, tenía 20. Eran más de 20 quistes. Aunque ya no estaba en pecado. Pero ellos se seguían reproduciendo. ¿Por qué? Porque yo no me acordé más nunca. Yo acepté, hubo un momento que yo acepté esa enfermedad y yo no oré más por eso. Y sencillamente aprendí a vivir con ella. Pero llegó un punto en que yo verdaderamente tomé la palabra y me arrepentí de corazón. Hice teshuva completa de todos mis pecados. Circuncidé mi corazón. Fui sincera delante de Yahweh. Y después de eso, empecé a vivir una vida abundante en Él. Empecé verdaderamente a amar su Torah. Llegué a conocer las raíces hebreas, hice todo esto. Pasé mi tiempo con Él, predicando su palabra, siendo una nueva persona, dejando atrás esa persona pecadora. Y resulta que en estos días, mientras yo he estado subiendo temas de predicación, ¿verdad? Todos estos meses, cada vez que yo me sentaba en la mesa donde yo estudio, mis pies se hinchaban de una manera impresionante. Tanto así que a veces no podía subir temas porque no soportaba el hecho de estar sentada porque se me ponían los pies gigantes. Luego tuve un viaje al otro lado de la ciudad donde caminé fuertemente y mis piernas se rompieron, las fibras capilares de las pantorrillas y se veía la sangre interna. Fue un tema horrible que a mí me pasó. Dejé de predicar todo este mes que les conté en la predicación anterior que tuve muchas
complicaciones y no podía predicar. Pues resulta que voy al médico, y aquí es donde viene el testimonio. Voy al médico y para verme lo de las piernas nada más. Y él pues me hace todos los exámenes de una vez. Me dice, tienes que hacerte esto y esto. Hazte un eco abdominal para ver cómo están tus órganos y hazte un eco pélvico para verificar cómo está todo por allí. Porque ya que me dices que tienes ovarios poliquísticos, pues hay que ver. Bueno, está bien. Pues me dieron los resultados, yo voy al doctor y resulta que yo no tengo ni un solo quiste en mis ovarios. Resulta que cuando él está viendo la ecografía, mis ovarios no aparentan haber tenido quistes nunca. Mis ovarios están perfectos, en su tamaño perfectos, no tienen ningún tipo de sombra, de hueco, de nada. Mis ovarios están en su punto. Luego él me dice, pero déjame decirte que aunque no tengas quiste y todo salga así, es muy probable que sigas teniendo ovarios poliquísticos aunque no haya quistes. Así que vamos a revisar los exámenes de sangre, porque los exámenes de sangre, si esta hormona, que no recuerdo ahorita cuál es, estas dos hormonas dan menos de 0, entonces mantienes la enfermedad en tu cuerpo. Y yo, bueno, vamos a revisar. Cuando él empieza a leer el examen de sangre, mis hormonas estaban en 5.4 y 5.2, esa hormona que no recuerdo cómo se llama. Es decir, que Yahweh me sanó completamente. O sea, no existe esa enfermedad en mi cuerpo. Y solo pudo suceder en el tiempo perfecto, en el tiempo en que yo verdaderamente había cambiado, había sido una nueva persona, había tomado su palabra tan en serio y había hecho la obra, había empezado ya. Y definitivamente el regalo de cumpleaños que él me dio, que cumpleaños en mayo, fue esa sanidad, que la vine a descubrir ahorita en agosto. Pero les quiero decir que cuando nosotros somos conscientes y no nos escudamos en nuestro propio razonamiento, en nuestra forma legalista de ver las cosas, en decir, no, pero yo soy bueno, yo hago obras, yo predico la palabra, yo regalo dinero a los pobres, yo hago esto, yo hago lo otro. No se trata de cuánto tú hagas, se trata de cuánto tú te santifiques, de cuánto tú te limpies, de cuánto tú redimas tu alma, para así poder verdaderamente estar firme delante de nuestro Hacedor. Y yo hoy, evidentemente, peco todos los días porque todos pecamos, pero soy libre de un estigma, soy libre de una consecuencia del pecado, porque yo decidí entregar mi vida verdaderamente a Yahweh. Yo decidí verdaderamente dejar el mundo y sus deseos, todo aquello que ya no lo practicaba y que de pronto estaba en mi pensamiento, yo lo deseché. Limpié mi mente, mi conciencia, limpié mis manos, limpié todo tal como la palabra lo dice. Y me presenté delante de Él, limpia, por su sangre, por su misericordia, tomando ese dominio propio que Él me dio, tomando su misericordia de cada día, tomando cada madrugada para levantarme a orar y buscar su rostro, y que mi vida dependiera única y exclusivamente de Él. Yo puedo decir hoy que mi enfermedad, mi tribulación por causa de la transgresión de la Torá, finalizó. Mi enfermedad tuvo fecha de caducidad. Y te puedo decir a ti que tienes un diagnóstico con fecha de caducidad, que dejes el orgullo, que dejes de pensar que eso no se puede sanar, que dejes de acostumbrarte y de declarar que esta enfermedad tú la tienes. De hecho, ya yo últimamente, a mí la gente me preguntaba, ¿por qué tú no quedas embarazada? ¿Tú tienes algún problema? Yo decía que no. Nadie sabía esto, casi nadie, porque ya me había cansado de decirlo, pero en mi corazón yo sí lo creía,
creía que estaba enferma. Pero Él es el que cambia los diagnósticos. Y yo te digo, no te acomodes con el diagnóstico médico que te dan. Revisa tu vida, revisa de dónde proviene eso. Y cuando tomes esa revelación, esa iluminación de qué fue lo que tú hiciste, por qué tú estás teniendo esta tribulación, empieza a corregir tu vida. Tú vas a ver que tarde o temprano tu enfermedad también va a tener fecha de caducidad. Que Yahweh te bendiga y te guarde. Shalom, shalom.